estamos orados. Vamos al punto número 8, el mensaje de la Biblia entera. Esto, hermanos, este punto, siempre hablando de la interpretación bíblica, habla de globalizar la palabra, o sea, en centralizar el pensamiento bíblico. Por ejemplo, el libro nos menciona un escenario en donde la palabra de Dios dice una cosa por un lado, pero solo es un pedacito de versículo. En el caso de los católicos, ellos utilizan un verso. Para ellos podríamos decir justificar el uso de imágenes dentro de la iglesia. Usted sabe, hermanos, de que la palabra del Señor habla enfáticamente de no tener imágenes de las cosas que hay en el cielo, ni hacernos imágenes de las cosas que hay en la tierra. En fin, la palabra del Señor es muy severa respecto a las imágenes, a los ídolos, no usar ídolos, no postrarnos ante ninguna imagen, ¿verdad? De las cosas que hay en la tierra, en cosas que hay en el cielo. Entonces, los de esta doctrina que les había mencionado anteriormente, ellos se basan en un verso nada más. Génesis capítulo 47, verso 31, me gustaría que alguien lo leyera. Yo vas a por salir con los exámenes, no traje mi Biblia. Génesis capítulo 47, verso 31. Sí. 47, 31. Quien lo tenga lo lea, por favor. Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Lee el de arriba y el otro que sigue. 47, 29 dice, y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Sigue leyendo el próximo. No, ahí termina, ¿no? Sí. Empieza el otro. Bien, entonces la Iglesia Católica se basa en este verso, en donde este personaje, hablando de Jacob, ¿no? Ora viendo hacia el bordón, hacia la cabecera, como diciendo, ellos creen que en esa cabecera estaba una imagen. Estaba incrustada una imagen, pero eso es solo una suposición. Entonces, ese es el único verso por el cual ellos se atribuyen a una oración hecha frente a una imagen. ¿Están entendiendo? O sea, un verso que no tiene ninguna relación. Usted lo lee y no es tan ambiguo, que no tiene ni raíz ni... Ahí como dicen, ¿verdad? Ni tronco ni raíz. Es algo que no tiene ningún significado. Entonces este libro nos menciona esa cita bíblica para mostrarnos esa parte. Y dice, Israel adoró hacia la cabeza de su bordón. Enseña que había una imagen de Dios grabada en él y que Israel adoró delante de ella. Pero como los otros argumentos que usan a favor de tal culto, la interpretación es forzada. Sobre todo, tal interpretación, dice, ignora el testimonio de las demás enseñanzas de la Biblia, hablando específicamente de que no se debe adorar a ninguna imagen. Entonces,
hay, podríamos decir, una esencia dentro de ese pensamiento, dentro de el querer uno aplicar un versículo para uno hacer una doctrina, o examinar, por ejemplo, un hecho para cambiar toda la demás esencia que hay en la palabra del Señor. Porque si usted analiza la palabra y la globaliza, como es lo que estamos hablando ahora, nos vamos a dar cuenta que en realidad a Dios no le place la idolatría, no le place que nosotros busquemos su rostro buscando imágenes, hermanos, porque ¿quién de nosotros va a tener la mentalidad de saber cómo es Dios? ¿Entiende? ¿O quién de nosotros va a tener la mentalidad de poder adorar, por ejemplo, a Moisés, o ver la cara de cómo sería Moisés y hacernos una imagen de él y adorar a Moisés en vez de adorar a Dios? ¿Están entendiendo? O hacernos una imagen de cómo era Pablo, porque Pablo era tremendo. Pablo era tremendo hombre de Dios. Entonces yo tengo una foto por ahí de Pablo en los tiempos de él, entonces yo voy a hacer una imagen parecida a él y me voy a arrodillar ante esa imagen a ver si Pablo me responde. Ese es el pecado, postrarnos y adorar una imagen que en esencia ni siquiera se parece al personaje. ¿Me están entendiendo? O sea, en realidad la esencia de la palabra es de que la doctrina fundamental es de que no debemos adorar ninguna imagen, de nada. Entonces, esta doctrina que he mencionado antes, ellos están totalmente equivocados en ese argumento. Y hay otro verso que ellos utilizan, y es cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y las serpientes estaban picando a los israelitas, ¿se recuerdan? Y solo ellos tenían que ver hacia la cruz que había fabricado Moisés y Aarón, y ellos eran sanados. ¿Se recuerdan? Entonces ellos también se agarran de ese escenario, o sea, de ese momento. Y dicen ellos que es algo que la fe a veces no es suficiente. Entonces tienen que ver hacia un lugar para poder ellos centralizar su fe. Sin embargo, nosotros sabemos, hermanos, de que la fe en realidad dice que es aquello lo cual no se ve, ¿verdad? Después la fe es la certeza ¿de qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe es creer sin ver. Entonces, eso está en contraposición a lo que en sí toda la Biblia dice. Entonces, lo que nos quiere decir el libro aquí, y lo que quiere que nosotros entendamos, es de que hay cosas, hermanos, que no las podemos, no hay doctrinas que no las podemos fundamentalizar con solo un argumento, o con solo un momento, un escenario, o un verso bíblico. Porque en realidad, el hecho de que hayan visto a la cruz y que hayan tenido sanidad al ver la serpiente hecha en una imagen, y tener sanidad, eso no quiere decir de que eso iba a ser para siempre, que cada vez que ellos quisieran sanidad tenían que ver a una imagen. ¿Están entendiendo? O sea, no es un argumento globalizado. No se puede creer nada más solo por ese hecho. Entonces, cuando la palabra del Señor dice que Él es celoso y no quiere que nosotros nos hagamos imagen de ninguna cosa. El libro también menciona otro ejemplo adicional a esto. Por ejemplo, en el Salmo 51.5. El Salmo 51.5 dice: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Quién dijo esto? No, David. Esto lo dijo David. Salmo 51, verso 5. Entonces dice que estas palabras vienen a confundir a las personas a pensar de que, como dice que en realidad él, David, en maldad fue formado,
y en pecado fue concebido, da la pauta. Por supuesto que nosotros no creemos eso, porque es ridículo pensarlo, pero da la pauta a pensar de que en realidad David, quizás en el momento en que fue engendrado bajo pecado, que quizás había otro momento, una circunstancia pecaminosa en el hecho de los padres de David. Entonces, los analistas dicen de que probablemente había pecado en la cama de David, basado solo en ese versículo. Entonces, en una interpretación errónea, porque en realidad lo que quiere decir la palabra aquí es totalmente diferente, no tiene nada que ver con el sexo dentro de la participación del momento en que fue engendrado David. Lo que quiere decir la palabra aquí es en que en realidad David, desde que él nació, había sido engendrado bajo la maldición del pecado por la cual nacemos todos, porque todos nacemos bajo la maldición del pecado. Dice la palabra del Señor que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay contradicción en la palabra, la Biblia nunca se contradice, ¿verdad? Entonces aquí no hay contradicción. Todos nacimos bajo esa influencia del pecado, y eso es en sí lo que David quiso decir, de que él nació bajo el pecado. Entonces tanto él como todos nosotros necesitamos de la justificación de Jesucristo. ¿Están entendiendo? Entonces, no es en sí una interpretación, podríamos decir, literal en este caso, cabe decirlo, del verso. No lo podemos interpretar tan crudamente como lo dice. Hay una versión diferente de este verso más adelante que la menciona el libro. Voy a ver si la encuentro. Dice, vamos a ver si está aquí. ¿No se acuerda qué versión es para buscar? La versión popular. Sí, aquí está. La versión popular traduce el verso con este sentido. Oigan, soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. En otras palabras, esa es la traducción de la versión popular. Entonces, podríamos decir nosotros de que coincidimos con lo mismo de David, lo que David dice, ¿verdad? De que somos pecadores desde que nacimos. ¿Ya están entendiendo? Somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Nosotros venimos bajo la maldición del pecado y por tanto desde que nacemos necesitamos de Jesucristo. Por supuesto que ni bien nacemos no vamos a venir a aceptar a Cristo porque no hay todavía conciencia. Usted sabe que los bebés no tienen conciencia hasta llegar a cierta edad. Los niños adquieren la conciencia entre 5 a 7 años. La conciencia del pecado. Un niño a los 5 años es totalmente inocente. Por eso es de que cuando viene un abuso infantil, un adulto está abusando de un niño que no sabe lo que está haciendo. Por eso es lo serio del abuso. Porque el niño está en su estado inocente, en donde la fuerza de un mayor lo hace hacer las cosas inconsciente de lo que está haciendo. Entonces, podríamos decir entonces de que un niño, si el Señor Jesucristo viniera, automáticamente va para el cielo, aunque sea el hijo de un pecador. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque el niño es totalmente inocente. No hay pecado en él, ¿verdad? Porque no hay conciencia. Entonces, usted va a decir, ah, hermano, pero es hijo de un pecador. Recuérdense de que yo siempre les he enseñado a ustedes de que cada ser humano tiene 3 elementos dentro de él, ¿verdad? Es alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es de Dios. Aunque sea impío, hay algo de Dios en ese hombre, en ese ser. Dios lo hizo. El soplo de vida que tiene ese hombre, Dios se lo dio. Por eso es de que es abominación quitarse la vida. Solo Dios puede quitar la vida. Hay ahora unos estados
en el estado de Estados Unidos que ya está permitida la eutanasia, quiere decir de quitarse la vida a uno mismo. En esta semana sucedió Sí. un caso. Entonces es pecado quitarse la vida, porque solamente Dios puede quitarla. Dios es el que la da y Dios es el que la quita. ¿Cómo es la palabra? Eutanasia. Eutanasia. De eutanasia. Eutanasia. La eutanasia es la facultad de una persona de quitarse la vida. Fue ayudado por un médico, como que sea. En cuanto a usar así Biblias que están en que son diferentes traducciones, porque está la Reina Valeria y está la Nueva Versión Internacional, o sea, ¿hay cierto riesgo al hacer eso, hermano, o no? Hay riesgo, sí. Hay mucho riesgo. Mi hermano está preguntando que las nuevas Biblias ahora, en su traducción, para ser más claras, estas utilizan un nuevo vocabulario más fácil. Entonces tienden a cambiar las palabras. Por ejemplo, en muchos años antes de la Reina Valera había otra versión que esa versión es un poquito más cruda. Hay un verso que dice que al reino de Dios se le hace fuerza y solo los violentos la arrebatan. Fíjese, así dice esa versión, es mucho más antigua que la Reina Valera. Dice, al reino de Dios se le hace fuerza. Quiere decir de que no es fácil entrar al cielo, porque el diablo te está acechando. Y dice, y solo los violentos la arrebatan. Solo el que es, o sea que en otras palabras, que hay que sufrir violencia, hay que hacer violencia para llegar al cielo. Ya está entendiendo como quien dice, pero la violencia es en contra de las fuerzas infernales de maldad. Espiritual. Con las fuerzas espirituales, ¿se está entendiendo? Entonces ahora ya surgió otra versión, que dice, al reino de Dios se le hace fuerza y solo los valientes la arrebatan. De violencia a valiente, ya cambió. Hay un gran cambio, ¿sí o no? Pero violencia y valiente son dos palabras totalmente diferentes. Sin embargo, están bien colocadas. Porque el que quiere entrar al reino de los cielos tiene que ser valiente. Porque tiene que pelear. El valiente es aquel que ha venido conquistando batallas. ¿Están entendiendo? Pero, en otras palabras, el término valiente es aquel que constantemente está peleando. Porque es valiente, que dice que siempre está ganando batallas, que es valiente. O sea, siempre está guerreando. Siempre está parado. Nunca está de pie. Es como hay hermanos que quieren tener victorias, pero nunca pelean. Entonces, ¿cómo van a tener alguna victoria si tienen que meterse a la batalla? ¿Ya están entendiendo? O sea, en otras palabras, el que quiere ganar una batalla, tiene que meterse a la batalla. Y si no es ni soldado, Y si no tiene armas, ¿por qué y si no tiene armas, defender? porque ya el que tiene armas tiene que usar la violencia, hermano. ¿Verdad que sí? Ya una vez tienes tú un arma en la mano, tienes que usar la violencia. ¿Y si no lo sabe usar? Y si no la sabe usar, él mismo se mata. Al revés. Claro. Bueno, el punto es de que se dan cuenta que el que tiene armas, el que es un soldado, tiene que usar la violencia para ganar, ¿sí o no? O sea, en otras palabras, valiente, sí es una palabra que, aunque no se parece a violento en su terminología, pero si hacemos ya la comparación, es bien puesta la palabra. Pero entonces, como dice el hermano, ha ido reformándose el vocabulario, que hay momentos, hermanos, en que sí se pierde la exquisitez de la palabra. Se pierde la dulzura de la palabra. Y uno dice, wow, ya, esta me suele diferente. Esta palabra me suele, ya no tiene el mismo sabor. ¿Verdad? Y en verdad, pero hay otros que la entienden mejor. Sin embargo, el propósito de estas nuevas versiones es aclarar ciertos versos. Pero muchas, hermanos, tienden a tergiversar el verso. Y muchas tienden a ser, en vez de ser de utilidad, vienen a ser piedra de tropiezo. Increíble, vienen a ser instrumento del enemigo para confundir.
No debiera de pasar así. Por eso es de que uno debe de mantener la riqueza de la palabra en su estado global, en su estado natural, la palabra en su interpretación normal. Por eso cuando hay un verso que sea muy complicado, lo mejor es ir al origen etimológico de la palabra. Quiere decir, ir a su esencia, el idioma donde fue escrito. Porque ahí está el verdadero significado. Porque puede ser que después de muchas traducciones se haya perdido la riqueza, la esencia de la palabra del Señor en su interpretación. Bien, entonces aquí menciona otros hechos. O sea, el libro nos trata de dar algunos ejemplos, ¿verdad? Diferentes. Pero yo les quiero traer otro que probablemente nos va a dar luz también respecto a este caso. Tenemos 15 minutos todavía. En el caso de Santiago, en el verso 26 nos dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Hablando de las buenas obras. Dice, la fe que Santiago insiste es la fe como la de Abraham, el verso 23, y de Rahab. Es aquella fe que le mueve a uno a hacer lo correcto y lo justo. No podemos decir que la fe más las obras justifican al individuo, sino que la fe que produce buenas obras es la fe que justifica. En otras palabras, lo que quiere decir aquí en la enseñanza del verso, hermanos, es de que no podemos decir de que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así también la fe sin obras es muerta, como quien dice, hermanos, usted puede tener mucha fe, pero si no hace buenas obras, no está en nada. ¿Verdad? Porque puede hacer la interpretación así. Y en la teología está mal. En la teología, hermanos, recuérdense de que la palabra del Señor dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La entrada al cielo no es por obras. Ahora aquí lo que dice Santiago es de que la fe sin obras está muerta. Pareciera que estuviera en abierta contradicción al resto de la palabra. Sin embargo, no es esa la interpretación. No es la interpretación que estamos viendo, la verdadera. Lo que quiere decir Santiago, hermanos, es aquel que tiene fe en Jesucristo. Sin duda que se va a conducir de tal manera que lo que haga va a reflejar lo que hay dentro de él, la fe que hay en él. Quiere decir de que él va a dar sus pasos y los va a dar bien dados. ¿Por qué? Porque los está dando bajo la fe que tiene en Jesucristo. Quiere decir de que todo su comportamiento va a ser reflejado en obras buenas, ¿verdad? Sin él querer ir al cielo por medio de obras, pero el creyente lo que va a hacer va a estar bien hecho. En otras palabras, no es las obras lo esencial, es la fe lo esencial. La fe que tú tienes en Jesucristo te va a provocar a hacer buenas obras. Produce las buenas obras. Pero no es que por las obras vas a entrar al cielo. Entonces es el resultado. Es el resultado. Es el fruto de la fe. Exactamente. Entonces, no es por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Entonces, es porque no la podía decir. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Se refiere también a Eclesiastés 5. Oigan, esta es la última que vamos a ver. El hecho de que viene, estamos en Eclesiastés 6:6. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Está hablando de que tanto el justo como el malo van para el mismo hoyo. Van a morir de igual forma. En Eclesiastés, hermanos, se acuérdense que el libro de Eclesiastés está escrito por Salomón, cuando Salomón estaba ya en las últimas. Sí, ya Salomón había vivido mucho, hermanos. Un hombre que, imagínense, 700 mujeres. Sí, 700 mujeres, ¿no? Y casado con 700 mujeres. Y tenía 300 concubinas.
Fíjese, las concubinas, les voy a explicar esto. Las concubinas eran mujeres jovencitas, vírgenes. Que lo esperaban, Nunca ¿verdad? habían conocido varón. Estaban esperando. Nunca en su vida habían conocido varón. Y estaban a la disposición del rey. Yo creo que no llegó a Y mira que el rey era hijo de Dios. Y era temeroso de Dios. Sin embargo, tenía 1000 mujeres a su disposición. No, ahora en el pasado, hermanos, oigan esto. Algo En el, triste, dice nosotros. en el pasado se permitía la poligamia. En el pasado los reyes podían tener muchas mujeres. Pero para tener ese número de mujeres, hermanos, número uno, fíjense, había condiciones. Número uno, usted tenía que mantenerlas. Y mantenerlas bien, nada que medio mantenidas. Porque si no, no. No, bien mantenidas. Porque esa era una de las condiciones. En el pasado se permitía la poligamia también, varios aspectos. Yo les voy a enseñar un poco para que usted vea que no había maldad en esa situación. Primero, el primer hombre que se casó con 2 mujeres, que dice la palabra del Señor, fue Lamec. Creo que está en Génesis capítulo 4, verso 19. Lamec fue el primero que se casó con 2 mujeres. Y clara y abiertamente lo dice la Biblia. Y entonces, hermanos, la razón número uno por la cual era permitida la poligamia es, hermanos, de que, fíjese, de que la medicina en el pasado era muy escasa. Y cuando a veces nacía un hijo o un hijo o 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, a veces venía una plaga y acababa con todos los hijos, como en el caso de Job, y se quedaba sin descendencia esa familia. El tener hijos, segunda razón, equivalía a poder de la familia, poder adquisitivo de la familia. Mientras más hijos varones se tenía, más mano de obra había para labrar la tierra. Las familias que eran más numerosas eran más poderosas porque producían más. ¿Están entendiendo? La tercera razón por la cual se permitía la poligamia en el pasado también era, hermanos, por la cantidad de varones. El varón era muy importante en la familia. Y hermanos, hasta el día de hoy se cree de que el 45% de personas, de hombres y mujeres, el 45% es de hombres y el 55% de mujeres. Quiere decir de que hay mucho más mujeres en el mundo que varones, y eso es desde el principio. Dice que hay 7 mujeres para cada varón. ¿Dónde está eso, hermano? Es un ejemplo, nada más, es un ejemplo estadístico. Estadístico, pero entonces una de las otras razones por las cuales se permitía la poligamia eran las guerras, hermano. Las guerras, cuando un pueblo perdía una guerra, los hombres eran arrasados. No dejaban ni a los niños varones, a las mujeres las dejaban vivas, pero a los niños los mataban hasta el más chiquito. Y ese ejército se quedaba, no había nación sin un ejército. ¿Están entendiendo, hermano? Entonces la fuerza del varón era muy importante, la presencia del varón era muy importante. Entonces se permitía la poligamia en aquel tiempo por esas varias razones. Entonces, aún, hermanos, hace poco yo fui a Colombia, a Bogotá. Yo creo que nunca les testifiqué eso, pero fíjense, cuando yo fui a Bogotá, yo vi mujeres manejando grandes rastras, mujeres taxiando. Hermanos, nunca había visto mujeres haciendo albañilería. Aquí hay. Trabajan en cosas. Pero miren, en Colombia, en Bogotá específicamente, la guerra, los soldados se llevaron a una buena parte de los hombres y la guerrilla se llevó otra buena parte de los hombres. En otras palabras, la guerrilla entre la guerrilla y los soldados acabaron con los hombres. Hermanos, si hay mucha mujer sola en Colombia, específicamente en Bogotá, para donde usted vea, hermanos, se ven solo mujeres. Es exagerado. Pero hermanos,
Miren, fíjense, estamos en el siglo, hermanos. Ay, pero ustedes se más emocionados los varones de ahí. Estamos en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI y tenemos naciones sin varones. ¿Están entendiendo? Por la situación de la guerra. Entonces, esto trajo a colación por el hecho de los reyes, ¿verdad? Cómo Salomón tenía tantas mujeres. En el asunto de Salomón era una cosa política. Fíjense que él, para tener amistad con una ciudad, con un pueblo, venía a esa ciudad, venía ese rey, venía ese gobernador y ofrecía a su hija en matrimonio al rey para tener relaciones, podríamos decir, comerciales. Pero recibían un dote también por supuesto. No, pero en el caso de Salomón, hermanos, dice la palabra que no había hombre más sabio que Salomón. Fíjense que Salomón adquirió gran conocimiento de ingeniería, de comercio, que el dinero que amontonó Salomón era exagerado, la sabiduría que él tenía en construcción. Entonces las construcciones más hermosas de aquellos días fueron hechas por Salomón. Todavía los jardines colgantes de Salomón es una de las 7 maravillas del mundo. Entonces lo que quiero decir es de que Salomón llegó a tener tantas mujeres por el hecho político. No era que él quería, dame esa mujer, dame, no, que se las llevaban. Era una manera de congraciarse con Salomón. Entonces, pero entonces Salomón tuvo todo esto. Entonces llegó a un punto, hermanos, en que él llegó a tener esta conclusión mentalmente de decir, oye, pero si la vida es igual para el justo que para el malo, el mismo bien. ¿Por qué no tocan la campana ¿Ya para terminaron salir? ustedes? No tenemos terminado. ¿Es que no toca la campana? Pase. Bye. Oh, sí. Bye. Saluden a la cámara, por favor. Bye. No me dé la mano. Salimos en la cámara ya. Saluden a la cámara, por favor. Bien, vamos a terminar el pensamiento ahora. La situación era de que lo que quería decir Salomón es de que lo mismo le ocurre al bueno que al malo. El mismo sol le pega al bueno que al malo. Y cuando van a la muerte, hablando del cuerpo, fíjense, porque él no está hablando del alma. Y hay que hacer esa aclaración. Hablando del cuerpo, el mismo final tiene el bueno que el malo, porque los dos mueren. Y a los dos se les desintegra el cuerpo y los dos pues se vuelven polvo. Tanto el bueno como el malo. Le echan al hoyo. ¿Verdad? Tienen un mismo final, dice la porción bíblica. Pero ese mismo final es únicamente en relación al cuerpo. Porque al alma sabemos perfectamente que tiene un diferente final. El bueno que el malo. O sea, en otras palabras, hermanos, para hacer la interpretación bíblica no nos podemos basar en un solo verso, sino que tenemos que globalizar la palabra. Sí. Que el Señor bendiga. Amén. ¿Verdad que sí? Ya una vez tienes tú un arma en la mano, tienes que usar la violencia. ¿Y si no lo sabe usar? Y si no la sabes usar, el mismo se mata. Claro. Bueno, el punto es de que se da cuenta que el que tiene armas, el que es un soldado, tiene que usar la violencia para ganar, ¿sí o no? O sea, en otras palabras, valiente, sí es una palabra que, aunque no se parece a violento en su terminología, pero si hacemos ya la comparación es bien puesta la palabra. Pero entonces, como dice el hermano, ha ido reformándose el vocabulario, que hay momentos, hermanos, en que sí se pierde la exquisitez de la palabra. Se pierde la dulzura de la palabra. Y uno dice, wow, ya, esta me suele diferente. Esta palabra me suele, ya no tiene el mismo sabor. ¿Verdad? Y en verdad, pero hay otros que la entienden mejor. Sin embargo, el propósito de estas nuevas versiones es aclarar ciertos versos. Pero muchas, hermanos, tienden a tergiversar el verso.
Y muchas tienden a ser, en vez de ser de utilidad, vienen a ser piedra de tropiezo. Increíble, vienen a ser instrumento del enemigo para confundir. No debiera de pasar así. Por eso es de que uno debe de mantener la riqueza de la palabra en su estado global, en su estado natural, la palabra en su interpretación normal. Por eso cuando hay un verso que sea muy complicado, lo mejor es ir al origen etimológico de la palabra. Quiere decir, ir a su esencia, el idioma donde fue escrito. Porque ahí está el verdadero significado. Porque puede ser que después de muchas traducciones se haya perdido la riqueza, la esencia de la palabra del Señor en su interpretación. Bien, entonces aquí menciona otros hechos. O sea, el libro nos trata de dar algunos ejemplos, ¿verdad? Diferentes. Pero yo les quiero traer otro que probablemente nos va a dar luz también respecto a este caso. Tenemos 15 minutos todavía. En el caso de Santiago, en el verso 26 nos dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Hablando de las buenas obras. Dice, la fe que Santiago insiste es la fe como la de Abraham, el verso 23, y de Rahab. Es aquella fe que le mueve a uno a hacer lo correcto y lo justo. No podemos decir que la fe más las obras justifican al individuo, sino que la fe habla enfáticamente de no tener imágenes de las cosas que hay en el cielo, ni hacernos imágenes de las cosas que hay en la tierra. En fin, la palabra de Dios es muy severa respecto a las imágenes, a los ídolos. No usar ídolos, no postrarnos ante ninguna imagen, ¿verdad? De las cosas que hay en la tierra, y cosas que hay en el cielo. Entonces, de esta doctrina que les había mencionado anteriormente, ellos se basan en un verso nada más. Génesis capítulo 47, verso 31, me gustaría que alguien lo leyera. Yo por salir con los exámenes no traje mi Biblia. Génesis capítulo 47, verso 31. Sí. 47, 31. Quien lo tenga lo lea, por favor. Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Lee el de arriba y el otro que sigue. 47, 29 dice, y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Sigue leyendo el próximo. No, ahí termina, ¿no? Sí. Empieza el otro. Bien, entonces la Iglesia Católica se basa en este verso, en donde este personaje, hablando de Jacob, ¿no? Ora viendo hacia el bordón, hacia la cabecera, como diciendo, ellos creen que en esa cabecera estaba una imagen. Estaba incrustada una imagen, pero eso es solo una suposición. Entonces, ese es el único verso por el cual ellos se atribuyen a una oración hecha frente a una imagen. ¿Están entendiendo? O sea, un verso que no tiene ninguna de que coincidimos con lo mismo de David, lo que David dice, ¿verdad? De que somos pecadores desde que nacimos. ¿Ya están entendiendo?
Somos pecadores desde el vientre de nuestra madre. Nosotros venimos bajo la maldición del pecado y por tanto desde que nacemos necesitamos de Jesucristo. Por supuesto que ni bien nacemos no vamos a venir a aceptar a Cristo porque no hay todavía conciencia. Usted sabe que los bebés no tienen conciencia hasta llegar a cierta edad. Los niños adquieren la conciencia entre 5 a 7 años. La conciencia del pecado. Un niño a los 5 años es totalmente inocente. Por eso es de que cuando viene un abuso infantil, un adulto está abusando de un niño que no sabe lo que está haciendo. Por eso es lo serio del abuso. Porque el niño está en su estado inocente, en donde la fuerza de un mayor lo hace hacer las cosas inconsciente de lo que está haciendo. Entonces, podríamos decir entonces de que un niño, si el Señor Jesucristo viniera, automáticamente va para el cielo, aunque sea el hijo de un pecador. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque el niño es totalmente inocente. No hay pecado en él, ¿verdad? Porque no hay conciencia. Entonces, usted va a decir, ah, hermano, pero es hijo de un pecador. Recuérdense de que yo siempre les he enseñado a ustedes de que cada ser humano tiene 3 elementos dentro de él, ¿verdad? Es alma, cuerpo y espíritu. El espíritu es de Dios. Aunque sea impío, hay algo de Dios en ese hombre, en ese ser. Dios lo hizo. El soplo de vida que tiene ese hombre, Dios se lo dio. Por eso es de que es abominación quitarse la vida. Solo Dios puede quitar la vida. Hay ahora unos estados, en el estado de Estados Unidos, que ya está permitida la eutanasia. Quiere decir de quitarse la vida a uno mismo. En esta semana sucedió Sí. un caso. Entonces es pecado quitarse la vida. Porque solamente Dios puede quitarla. Dios es el que la da y Dios es el que la quita. ¿Cómo es la palabra? Eutanasia. Eutanasia. De eutanasia. Eutanasia. La eutanasia es la facultad de una persona de quitarse la vida. Me he ayudado por un médico, como que sea. En cuanto a usar así Biblias que están en que son diferentes traducciones, porque está la Reina Valeria y está la Nueva Versión Internacional, o sea, ¿hay cierto riesgo al hacer eso, hermano, o no? Hay riesgo, sí. Hay mucho riesgo. Entonces, no es por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Entonces, dice, es porque no la podía decir. porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Se refiere también a Eclesiastés 5. Oigan, esta es la última que vamos a ver. El hecho de que viene, estamos en Eclesiastés 6:6. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, no van todos al mismo lugar. Está hablando de que tanto el justo como el malo van para el mismo hoyo. Van a morir de igual forma. En Eclesiastés, hermanos, se acuérdense que el libro de Eclesiastés está escrito por Salomón, cuando Salomón estaba ya en las últimas. Sí, ya Salomón había vivido mucho, hermanos. Un hombre que, imagínense, 700 mujeres. Sí, 700 mujeres, ¿no? Y casado con 700 mujeres. Y tenía 300 concubinas. Fíjese, las concubinas, les voy a explicar esto. Las concubinas eran mujeres jovencitas, vírgenes. Nunca habían conocido varón. Estaban esperando. Nunca en su vida habían conocido varón. Y estaban a la disposición del rey. Yo creo que no llegó a Y mira que el rey era hijo de Dios. Y era temeroso de Dios. Sin embargo, tenía 1000 mujeres a su disposición. Oh, ahora en el pasado, hermanos, oigan esto. Algo triste, dice, y nosotros. En el pasado se permitía la poligamia. En el pasado los reyes podían tener muchas mujeres. Pero para tener ese número de mujeres, hermanos, número uno, fíjense, había condiciones.
Número uno, usted tenía que mantenerlas. Sí, igual. Y mantenerlas bien, nada que medio mantenidas. Porque si no, no. No, bien mantenidas. Porque esa era una de las condiciones. En el pasado se permitía la poligamia también, varios aspectos. Yo les voy a enseñar un poco para que usted vea que no había maldad en esa situación. Primero, el primer hombre que se casó con dos mujeres, que dice la palabra del Señor, fue Lamec. Creo que está en Génesis capítulo 4, verso 19. Lamec fue el primero que se casó con dos mujeres. Y clara y abiertamente lo dice la Biblia. Y entonces, hermanos, la razón número uno por la cual 47:31, quien lo tenga lo lea, por favor. Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Lee el de arriba y el otro que sigue. 47:29 dice, y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Sigue leyendo el próximo. No, ahí termina, ¿no? Sí. Empieza el otro. Bien, entonces la Iglesia Católica se basa en este verso, en donde este personaje, hablando de Jacob, ¿no? Ora viendo hacia el bordón, hacia la cabecera, como diciendo, ellos creen que en esa cabecera estaba una imagen. Estaba incrustada una imagen, pero eso es solo una suposición. Entonces, ese es el único verso por el cual ellos se atribuyen a una oración hecha frente a una imagen. ¿Están entendiendo? O sea, un verso que no tiene ninguna relación. Usted lo lee y no es tan ambiguo, que no tiene ni raíz ni... Ahí como dicen, ¿verdad? Ni tronco ni raíz. Es algo que no tiene ningún significado. Entonces este libro nos menciona esa cita bíblica para mostrarnos esa parte. Y dice, Israel adoró hacia la cabeza de su bordón. Enseña que había una imagen de Dios grabada en él y que Israel adoró delante de ella. Pero como los otros argumentos que usan a favor de tal culto, la interpretación es forzada. Sobre todo, tal interpretación, dice, ignora el testimonio de las demás enseñanzas de la Biblia, hablando específicamente de que no se debe adorar a ninguna imagen. Entonces, hay, podríamos decir, una esencia dentro de ese pensamiento, dentro de el querer uno aplicar un versículo para uno hacer una doctrina, o examinar, por ejemplo, van a morir de igual forma. Eclesiastés, hermanos, recuerden que el libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón, cuando Salomón estaba ya en las últimas. Sí, ya Salomón había vivido mucho, hermanos. Un hombre que, imagínense, 700 mujeres. Sí, 700 mujeres, ¿no? Y casado con 700 mujeres. Y tenía 300 concubinas. Fíjese, las concubinas, les voy a explicar esto. Las concubinas eran mujeres jovencitas, vírgenes. Nunca habían conocido varón. Estaban esperando. Nunca en su vida habían conocido varón. Y estaban a la disposición del rey. Yo creo que no llegó a... Y mira que el rey era hijo de Dios. Y era temeroso de Dios. Sin embargo, tenía 1000 mujeres a su disposición. No, ahora en el pasado, hermanos, oigan esto.
Algo el- triste, dice él, y nosotros. En el pasado se permitía la poligamia. En el pasado los reyes podían tener muchas mujeres. Pero para tener ese número de mujeres, hermanos, número uno, fíjense, había condiciones. Tenía que ser rey. Número uno, usted tenía que mantenerlas. Y mantenerlas bien, nada que medio mantenidas. Porque si no, no. No, bien mantenidas. Porque esa era una de las condiciones. En el pasado se permitía la poligamia también, varios aspectos. Yo les voy a enseñar un poco para que usted vea que no había maldad en esa situación. Primero, el primer hombre que se casó con dos mujeres, que dice la palabra del Señor, fue Lamec. Creo que está en Génesis capítulo 4, verso 19. Lamec fue el primero que se casó con dos mujeres. Y clara y abiertamente lo dice la Biblia. Y entonces, hermanos, la razón número uno por la cual era permitida la poligamia es, hermanos, de que, fíjese, de que la medicina en el pasado era muy escasa. Y cuando a veces nacía un hijo o un hijo o dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, a veces venía una plaga y acababa con todos los hijos, como en el caso de Job, y se quedaba sin descendencia esa familia. El tener hijos, segunda razón, equivalía a poder de la familia, poder adquisitivo de la familia. Mientras más hijos varones se tenía, más mano de obra había para labrar la tierra. Las familias que eran más numerosas, o sea, en otras palabras, valiente, sí es una palabra que, aunque no se parece a violento en su terminología, pero si hacemos ya la comparación, es bien puesta la palabra. Pero entonces, como dice el hermano, ha ido reformándose el vocabulario, que hay momentos, hermanos, en que sí se pierde la exquisitez de la palabra, se pierde la dulzura de la palabra, y uno dice, wow, ya, esta me suele diferente, esta palabra me suele, ya no tiene el mismo sabor, ¿verdad? Y en verdad, pero hay otros que la entienden mejor. Sin embargo, el propósito de estas nuevas versiones es aclarar ciertos versos, pero muchas, hermanos, tienden a tergiversar el verso. Y muchas tienden a ser, en vez de ser de utilidad, vienen a ser piedra de tropiezo. Increíble, vienen a ser instrumento del enemigo para confundir. No debiera de pasar así. Por eso es de que uno debe de mantener la riqueza de la palabra en su estado global, en su estado natural, la palabra en su interpretación normal. Por eso cuando hay un verso que sea muy complicado, lo mejor es ir al origen etimológico de la palabra. Quiere decir, ir a su esencia, el idioma donde fue escrito. Porque ahí está el verdadero significado. Porque puede ser que después de muchas traducciones se haya perdido la riqueza, la esencia de la palabra del Señor en su interpretación. Bien, entonces aquí menciona otros hechos. O sea, el libro nos trata de dar algunos ejemplos, ¿verdad? Diferentes. Pero yo les quiero traer otro que probablemente nos va a dar luz también respecto a este caso. Tenemos 15 minutos todavía. En el caso de Santiago, en el verso 26 nos dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Hablando de las buenas obras. Dice, la fe que Santiago insiste es la fe como la de Abraham, el verso 23, y de Rahab. Es aquella fe que le mueve a uno a hacer lo correcto y lo justo. No podemos decir que la fe más las obras justifican al individuo, sino que la fe que produce buenas obras es la fe que justifica. En otras palabras, lo que quiere decir aquí en la enseñanza del verso, hermanos, es de que no podemos decir de que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así también la fe sin obras es muerta.
47:31. Quien lo tenga lo lea, por favor. Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Lee el de arriba y el otro que sigue. 47:29 dice, y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Sigue leyendo el próximo. No, ahí termina, ¿no? Sí. Empieza el otro. Bien, entonces la Iglesia Católica se basa en este verso, en donde este personaje, hablando de Jacob, ¿no? Ora viendo hacia el bordón, hacia la cabecera, como diciendo, ellos creen que en esa cabecera estaba una imagen. Estaba incrustada una imagen, pero eso es solo una suposición. Entonces, ese es el único verso por el cual ellos se atribuyen a una oración hecha frente a una imagen. ¿Están entendiendo? O sea, un verso que no tiene ninguna relación. Usted lo lee y no es tan ambiguo, que no tiene ni raíz ni... Ahí como dicen, ¿verdad? Ni tronco ni raíz. Es algo que no tiene ningún significado. Entonces este libro nos menciona esa cita bíblica para mostrarnos esa parte. Y dice, Israel adoró hacia la cabeza de su bordón. Enseña que había una imagen de Dios grabada en él y que Israel adoró delante de ella. Pero como los otros argumentos que usan a favor de tal culto, la interpretación es forzada. Sobre todo, tal interpretación, dice, ignora el testimonio de las demás enseñanzas de la Biblia, hablando específicamente de que no se debe adorar a ninguna imagen. Entonces, hay, podríamos decir, una esencia dentro de ese pensamiento.